Todos también. Y bueno, también además de a EMAC por darme la oportunidad de presentar esta tecnología, agradecer a los compañeros que han trabajado conmigo en los diferentes ensayos que veréis en esta presentación, ¿vale? Principalmente destacaría el equipo de fiabilidad estructural de Ikerlan, que son realmente los expertos en materiales compuestos, ¿vale? Yo me centro más, como ya decía Elena, en la parte de monitorización, que es lo que hago habitualmente, temas de vibraacústica, etc. Entonces, bueno, yo acompaño a la gente de fiabilidad estructural de Ikerlan en esos ensayos, en este caso con las técnicas de emisiones que presentaré a continuación. Vale. Pues la presentación que voy a hacer tiene los siguientes puntos. En primer lugar, haré una introducción que quizás a algunos no os haga falta, pero para aquellos que no conozcáis esta tecnología puede venir bien, porque no es una tecnología que lleve usándose muchos años. Para mucha gente es algo novedoso. Entonces, explicaré un poquito de qué va esto. Y después ya nos centraremos en lo más interesante, que sería, bueno, en el segundo punto, cómo identificar un daño, que sería lo primero a hacer con esta técnica, qué criterios hay que seguir. Algo más avanzado, pues localizar el daño y análisis ya de transitorios, que serían la señal de la onda, ¿vale? ¿Cómo podríamos analizar la señal de esas ondas de emisiones acústicas para determinar, por ejemplo, los mecanismos de fallo en la estructura? Después, en el quinto punto, bueno, explicar un par de proyectos que tenemos en marcha sobre emisiones acústicas en la fatiga, ¿vale? Y después, bueno, unas conclusiones al final. Vale, como introducción os voy a explicar estos tres puntos, ¿vale? Los principios de esta tecnología, las ondas, el tipo de ondas que vamos a recoger o medir y, bueno, el equipo que necesitamos para hacerlo. ¿Vale? Las emisiones acústicas, el nombre a veces puede llevarnos a equívoco y realmente, bueno, no es la acústica que podemos escuchar, ¿no? En primer lugar, porque el rango de frecuencia de la tecnología de emisiones acústicas está muy por encima, ¿vale? Estamos hablando que empezaríamos en torno a 20 kHz, eso sería muy baja frecuencia para emisiones acústicas, y podríamos recoger ondas hasta 500 kHz, 1 MHz incluso sin problemas, y bueno, por encima de eso quizás también, aunque el rango más habitual es hasta 1 MHz quizás. Lo segundo, porque las ondas que recogemos no se propagan a través del aire, ¿vale? Se propagan a través de las estructuras. ¿Y qué son las emisiones acústicas? Bueno, en este diagrama de la izquierda podemos ver así de forma ideal lo que sería un sistema. Aquí tenemos la estructura, este cuadrado de aquí, y la estructura, al verse sometida a solicitaciones, que bien pueden ser de presión, de fuerza, temperatura, puede ser corrosión, cualquier tipo de solicitación, de por sí la estructura, al sufrir cambios en su estructura interna, en su estructura microscópica, libera una energía de forma tan repentina que eso se propagará después en forma de ondas. Entonces, estas ondas que se propagan a través de la estructura, si ponemos unos sensores, como tenemos aquí en este ejemplo, pues seremos capaces de recogerlos, ¿vale? Con nuestro sistema de adquisición. Por tanto, esta técnica no es, por ejemplo, como la técnica de ultrasonidos, que quizás es más conocida, donde nosotros aplicamos ultrasonidos y vemos los rebotes. No, en este caso es una técnica pasiva, simplemente podemos decir que escuchamos a la estructura, escuchamos con un equipo concreto de unas frecuencias muy altas, ¿vale? Pero la escuchamos.
Entonces, ¿en qué materiales o en qué casos se pueden dar emisiones acústicas? Pues bueno, aquí he puesto un montón de ejemplos. En terremotos, movimientos de tierra, inicio y propagación de grietas, movimientos de dislocación, deslizamiento, fusión, anclaje. En los metales, por ejemplo, los cambios de fase ante solicitaciones generan emisiones acústicas, y en compuestos, que es a lo que vamos hoy, pues la rotura de matriz, rotura de fibras, de laminación, despegue, todas esas cosas generan emisiones acústicas. Y también en otros muchos materiales, ¿vale? Polímeros, maderas, hormigón. Prácticamente cualquier estructura, cuando se solicite, emitirá emisiones acústicas. ¿Cómo son las ondas que recogemos? Bueno, las ondas que verán nuestros sensores tendrán una pinta como esta de aquí. Y bueno, podemos recoger la onda completa, es decir, toda esta señal la podemos recoger, que sería, bueno, ocuparía mucho, luego entraremos en el detalle, pero bueno, para hacer el análisis de emisiones acústicas más clásico, bastaría con recoger los parámetros descriptivos principales. Aquí pongo algunos de ellos, que son pues, la amplitud, el tiempo de subida, el número el contaje de veces que cruzamos el umbral. Este umbral que está aquí marcado sería el que definimos nosotros a la hora de hacer la medida y nos genera algunos cruces de umbral, entonces eso sería el contaje, es otro parámetro interesante. La energía que queda por debajo de la envolvente de esta señal, ¿vale? Todos esos parámetros nos permitirán hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestra estructura, y algunos de ellos, pues, por ejemplo, la amplitud, o la energía o la frecuencia, que quizás es un poquito más complejo de procesar, pero también se puede, están muy relacionados con el mecanismo de fallo, ¿vale? Entonces, para que conozcáis un poquito. Para dar una pincelada sobre las ondas que recogeremos, es importante decir que las ondas que pueden propagarse en un material pueden ser de multitud de tipos diferentes. Aquí he puesto un listado de algunas ondas volumétricas y superficiales. ¿Y qué puede ocurrir? Que cuando se genera una rotura de fibra o un cambio de fase en un metal, pues a eso le llamaríamos el evento, ¿vale? Tras ese evento se generarían unas ondas y pueden ser varias a la vez. Entonces, nuestro sensor, nuestro canal, podría recoger algo como esto, donde tenemos diferentes ondas en el mismo evento, en el mismo hit. El hit le llamaríamos a lo que recoge cada canal. ¿Y cuál es, bueno, por qué vemos en los diferentes instantes? Pues porque las diferentes ondas tienen diferentes velocidades de propagación. Entonces, esa es una de las dificultades, ya que la velocidad de propagación de las ondas es un parámetro clave para poder localizar el daño, ¿vale? Los eventos, localizar dónde se ha dado esa fuente. El hecho de que las velocidades sean diferentes, pues puede ser peligroso. Entonces, peligroso o complejo de tratar, ya que nos van a generar errores. Pero bueno, ahora entraremos un poco más en detalle. Otro aspecto a tener en cuenta, el aspecto de la frecuencia. Las frecuencias altas se atenúan más rápido y las frecuencias bajas pueden viajar mucho más lejos. Entonces, bueno, hay que jugar también con qué frecuencia seleccionar a la hora de medir. Si tenemos una estructura muy grande y tenemos un único sensor, pues quizás tenemos que centrarnos en las frecuencias más bajas para poder recoger toda la actividad. Sin embargo, si estamos en un entorno muy ruidoso, en una empresa donde haya una grúa puente, por ejemplo, que se pone en marcha, eso nos puede meter actividad acústica en el sistema, entonces ahí habría que también tratarlo, intentar seleccionar una frecuencia más alta para que esas fuentes más lejanas no nos lleguen.
¿vale? Bueno, continuando un poquito con las ondas, he puesto aquí 4 diagramas de 4 de estas ondas para que se vea en qué se diferencian. Pues son la forma de propagarse de las ondas, ¿vale? En este caso, una onda P sería una onda donde las partículas se comprimen y se expanden, ¿vale? Esto sería exactamente igual que las ondas acústicas, que son las que escuchamos nosotros. Ya veis aquí el movimiento de la partícula es paralelo a la dirección de propagación. En el segundo caso, las ondas de tipo S, que son shear, son transversales, forman estas S y van viajando. El movimiento es perpendicular a la dirección de propagación y de esta forma se va propagando la onda a lo largo de toda la estructura, ¿vale? Estas dos serían ondas de tipo volumétricas porque, como veis, todo el volumen de la pieza, toda esta sección tiene movimiento de partículas. Sin embargo, luego tenemos las superficiales, que son estas de aquí, por ejemplo, las de Rayleigh, que ya veis, la superficie de arriba tiene un movimiento de tipo ola. Estas son muy similares a las olas de mar, como se propagan, porque las partículas se mueven en circunferencias, pero la parte de abajo, la parte más lejana, apenas tiene movimiento, ¿vale? Estas son superficiales, al igual que las ondas de Love, donde el movimiento de partícula es también transversal, genera una especie de S también, pero más alejado de la superficie el movimiento es menor. Bueno. Todo este problema de que hay muchas ondas, bueno, en el caso de los compuestos donde se usan principalmente placas finas, es un poquito más sencillo porque las ondas que predominan en placas delgadas son las ondas de Lamb. Aunque, bueno, que sean las ondas de Lamb las predominantes no nos evita tener problemas, porque las ondas de Lamb, lo primero, se componen de modos simétricos y antisimétricos, ¿vale? Aquí veis a la derecha las azules y las rojas, que son diferentes tipos de ondas de Lamb, y a su vez tienen diferentes modos de onda. Tiene el modo 0 que predominará, después el modo 1, el 2, el 3, infinitos modos. Y para rizar el rizo un poco más, este tipo de ondas son dispersivas, lo que quiere decir, al contrario que las ondas acústicas que conocemos, que todas las frecuencias viajan a la misma velocidad, pues no, en las ondas de Lamb la velocidad de propagación depende de su frecuencia. Y esto se puede ver aquí muy bien en un diagrama, concretamente esto creo que es de aluminio, me parece. Pues veremos que en función de la frecuencia de la onda tendremos una velocidad de propagación diferente. Lo que podríamos hacer aquí para tratar de ajustar un poquito más la velocidad a la que están viajando es seleccionar un filtro de adquisición donde tengamos, por ejemplo, este punto triple, donde se cruzan estas tres ondas, suele ser interesante, porque la velocidad de propagación en esta frecuencia, en estas tres ondas principales, es la misma. Entonces, bueno, nos podría facilitar un poquito el trabajo, ¿vale? Pero bueno, ya veis que las diferentes ondas pueden generarnos problemas. Vale, el equipamiento. Pues el equipamiento, lo principal, tiene una frecuencia de muestreo muy alta en comparación con la medición de ruido o vibraciones a la que yo, bueno, estoy más acostumbrado. En este caso podemos muestrear en torno a 10 MHz. Y como podéis intuir, no recogemos todos los datos durante todo el ensayo porque necesitaríamos un disco duro enorme. Entonces lo que tenemos es un protocolo de recogida de datos basado en eventos. Tenemos ese trigger o ese umbral y cuando nuestro sistema detecta que se cruza ese trigger, pues recogemos ese evento y cuando ya pasamos hacia abajo del trigger ya deja de guardar la información. ¿Vale? Podemos recoger toda la información y
Después el procesado lo podemos aplicar de diferentes formas, cambiando los ajustes, pues tratando de buscar unas cosas u otras. Entonces esa es la parte buena, que podemos hacer diferentes postprocesados. Lo que no podemos cambiar, pues sería el ajuste de los canales para la medida. Tenemos que ajustar correctamente los canales de entrada, principalmente, bueno, los filtros a emplear en esa recogida, ¿vale? Eso ya no se puede modificar. Entonces, una vez seleccionado y arranca la medida, hay que seguir con ello. Vale, bueno, aquí he puesto unas fotos. Esto sería un sistema de adquisición, algunos sensores y el preamplificador que conecta estas dos partes. Y en este de aquí tendríamos el software de medida donde están haciendo la localización en un tanque, ¿vale? Aquí veis algunos puntos, círculos, clústeres, etcétera. Vale. Y otro punto que, bueno, en el equipamiento lo meto, aunque bueno, es simplemente un portaminas. Este portaminas nos permite hacer los tests que se llaman de esta forma, HSU-Nielsen. Consiste en romper minas a lo largo de la superficie y bueno, nos permitirá, entre otras cosas, bueno, verificar que los diferentes puntos de la cadena en medida son correctos, que tenemos un buen pegado entre los sensores y la superficie, porque se suelen usar geles o cintas de doble cara, pero que permitan recoger correctamente las ondas, porque tienen, al final estas ondas tienen una amplitud muy, muy bajita, ¿vale? Entonces, bueno, vale, como introducción eso, pasaría ya un poco a la parte de identificación del daño. En la identificación del daño, pues principalmente os explicaré los dos criterios que usamos, que es el criterio, el primero Kaiser o Felicity. Ahora os explicaré lo que es el efecto Kaiser y el efecto Felicity. Y el segundo sería el criterio de Palier, ¿vale? Y luego, bueno, os enseñaré un par de casos prácticos. Para entender el primer criterio, que es basado en el efecto Kaiser-Felicity, os tengo que explicar un poquito este diagrama, que consiste en, bueno, el efecto Kaiser, voy a leer como lo define él, sería la ausencia de eventos acústicos durante la descarga y posterior carga hasta el nivel previamente alcanzado, ¿vale? ¿Cómo se traduce eso en el diagrama? Bueno, aquí tenemos en este diagrama, en el eje horizontal, la carga que estamos aplicando a una estructura concreta, y en el eje vertical tendríamos el acumulado de emisiones acústicas. Nosotros, a medida que vamos recogiendo más emisiones, vamos añadiendo más en un canal concreto, por ejemplo. Entonces, vamos aplicando desde el punto A una carga en nuestra estructura, vamos yendo hacia el punto B, llegamos hasta el punto B, hemos acumulado un número de eventos X, y en este punto B decidimos volver atrás hasta el punto C. Eso quiere decir que estamos descargando la pieza. Descargamos la pieza y, por tanto, no se acumulan nuevos eventos. Esta línea no sube para arriba. Se queda aquí en la horizontal. En el punto C decidimos de nuevo volver a cargar la pieza. Vamos aproximándonos al punto B de nuevo, a la carga previamente alcanzada. Y en todo ese recorrido de vuelta, desde el C hasta el B, no hemos visto nueva actividad acústica. Esta línea no se ha separado de esta horizontal. Pues eso sería el efecto Kaiser. No ha habido nueva actividad hasta alcanzar la carga previa, que es el punto B. ¿Qué sería el efecto Felicity? Pues el efecto contrario. Eso lo explicaríamos aquí arriba. Llegando hasta el punto D hemos seguido acumulando eventos. Imaginemos que ya aquí hemos generado un daño en nuestra estructura y en el punto D queremos verificar si hay daño o no. Pues volvemos atrás, desde el punto D volvemos hasta el punto E y
volvemos a cargar de nuevo hasta el punto, bueno, tratamos de llegar hasta el punto D, pero ¿qué ocurre? Que antes de llegar a la carga alcanzada en el punto D, que estaría por aquí, pues la actividad acústica comienza a incrementarse, entonces no llegamos al punto D, sino que tiramos hacia arriba, hacia G, sin pasar por el D. Pues eso sería el efecto Felicity. No se cumple el efecto Kaiser y por tanto se cumple el efecto Felicity. El efecto Felicity nos da un ratio, el ratio de Felicity, que sería la carga en el punto F partido por la carga en el punto D. Y este factor es clave a la hora de entender este primer criterio de fallo, el ratio de Felicity. En metales, por ejemplo, un ratio inferior a 1 indicaría daño. Eso quiere decir que en metales no puede haber actividad acústica hasta alcanzar el nivel previo. En compuestos, sin embargo, el ratio de Felicity aceptado es 0,95. Es decir, este punto F, si está al 95% o más de este punto D, pues podríamos aceptarlo como estructura sana, ¿vale? Es decir, en compuestos la actividad comienza antes. Vale, este es un ejemplo, este concretamente es el proyecto del que hablaba Elena antes, el proyecto Testing, que lo hemos terminado hace el mes pasado, creo. Y veis aquí un ala de avión, un subcomponente del ala de avión, al que se está aplicando una carga de flexión, ¿vale? Entonces, tenemos la carga, veníamos por aquí, la carga ya estaba estable en unos 2.500, algo menos quizás. En este punto decidimos descargar, bajamos hasta abajo y comenzamos a subir poco a poco de nuevo. Como veis, la actividad acústica la tenemos aquí abajo y la actividad comienza más o menos en este punto. Si lo miráramos con más detalle, aquí no se ve muy en detalle, pero bueno, si lo hacemos con detalle, veremos que este arranque de la actividad acústica se da una vez superado la carga previa. Por tanto, en este caso podríamos decir que la estructura es sana. Más adelante, la carga viene por aquí, que sería este eje de la derecha. Estamos en torno de 4.000 newtons. Descargamos y volvemos a cargar de nuevo. Bueno, si os fijáis en la actividad acústica, aquí va horizontal porque durante este inicio de la carga está quieto, la actividad no emite, no hay actividad. Pero el canal 1 y 2, las líneas rojas y verde, la línea roja y verde, sí que arrancan su actividad antes de lo debido. Son unos 3.040 segundos aproximadamente, vamos por esta línea, serían unos 3.000 y pico newtons, que es menos del 95% de la carga previamente alcanzada. Por tanto, en este caso diríamos que la estructura ya está dañada. Es decir, en esta carga de 4.000 newtons ya había un daño en la estructura, ¿vale? Esa sería la manera de aplicar este criterio. Ir haciendo bajadas y subidas con la resolución en carga que nos interese. El segundo criterio, el criterio de Palier. Bueno, en este criterio lo que hacemos es que, mantener una carga estable durante varios minutos. Entonces, el criterio de Palier dice que la carga sostenida durante un tiempo puede provocar nuevos eventos durante los 2 primeros minutos, es decir, aquí en el minuto número 4, que es donde hemos dejado de cargar la estructura, la actividad acústica, que es la curva naranja, seguía subiendo, pero a partir del minuto 6, que ya han pasado 2 minutos, la actividad ya es horizontal, es decir, no se suman nuevos eventos. Bueno, estructura sana. En este caso de la derecha, tendríamos los 2 primeros minutos donde hay eventos, pero una vez superado el segundo minuto, la actividad acústica no cesa y, por tanto, tendríamos que decir que la estructura está dañada, ¿vale? Así funcionaría este segundo criterio. Concretamente, pues
Aquí vemos un ejemplo, una estructura 1D con 4 sensores, y si os fijáis en la curva verde que mostramos en el diagrama de la izquierda, pues sería la carga. Tiene esta forma de dientes de sierra porque, bueno, es habitual aplicar ambos criterios en el mismo ensayo. Si aplicamos unas mesetas donde verificar el criterio de Pallier y unas descargas y recargas para verificar el criterio de Kaiser o Felicity, pues podríamos tener 2 criterios en uno. ¿Qué vemos en este ensayo? Pues vamos haciendo cargas de 3 kilonewtons en 3 kilonewtons y hasta 54 kilonewtons. En cada uno de los diferentes canales vemos una pequeña actividad, pero lo damos como una actividad suficientemente baja como para que no sea importante. En el caso de estos 2 escalones, 57 y 60 kilonewtons, la actividad ya parece diferente, empieza a subir en comparación con las cargas previas. Y ya en la meseta de 63 kilonewtons, la actividad recogida no es aceptable y aquí decimos ya que hay daño. Concretamente en este ensayo, bueno, el periodo de 63 kilonewtons lo aguantó perfectamente, llegó a bajar y recargar de nuevo hasta 66. Sin embargo, en 66 ya no duró mucho, duró unos pocos segundos y ya veis cómo aquí ya se da la rotura. Vale. Luego, bueno, os enseño aquí algún ejemplo. En este caso es una base de ascensor de Orona. Es una base pues, de aluminio y fibra de vidrio. Y bueno, en este caso la carga se aplica con pesas, pero perfectamente se pueden aplicar los criterios que os he indicado antes, ¿vale? Vamos haciendo, aquí tendríamos el diagrama, vamos aplicando las cargas y descargas en las etapas que nos interese y hacemos el contaje de la actividad. Vale. Otro diagrama que he querido poner aquí, bueno, el diagrama de la frecuencia. Todos estos puntitos indican la frecuencia de la actividad acústica y esto es, bueno, este diagrama nos permite identificar los mecanismos de fallo, que detallaré más adelante en el caso de compuestos, cómo lo clasificaríamos. Otro ejemplo, bueno, un subcomponente de una pala de aerogenerador. Vale. Aquí tenemos la pala con los diferentes sensores de emisiones y en este caso, aparte de los criterios que os he explicado basados en la actividad acústica, lo que hacemos es recoger en estas 4 señales la energía que os hablaba entre los diferentes parámetros descriptivos de las señales, también la podemos ir acumulando. Entonces, también puede utilizarse para conocer el estado de la estructura. Bueno, voy a pasar un poquito ya a la siguiente fase, que sería localizar el daño. A medida que avancemos, bueno, pues el análisis será un poco más complejo, ¿vale? Localización de daño. Podemos hacer una localización de fallo por zonas, muy sencilla. Aquí ni siquiera necesitamos saber la velocidad de propagación de la onda. Esto es sencillo. Lo que sí necesitamos es varios sensores. Cuantos más, mejor. Después ya entramos en la localización lineal, donde necesitaríamos ya esa velocidad de propagación, localización en el plano. También habría localización en 3D, aunque bueno, tener una estructura 3D en compuestos, por ejemplo, es bastante complicado. No es habitual tener una masa ahí de material 3D. Pero bueno, también se puede hacer localización en 3D. Y os hablaré también de los errores que nosotros hemos ido viendo en localización, qué errores se pueden cometer. La localización por zonas, que sería el primer paso a dar para localizar, sería, bueno, en este caso tenemos en esta pieza 4 sensores y lo que hacemos es contar la actividad acústica en aquel sensor en el que haya llegado el evento primero. ¿Vale? Utilizando las diferencias de tiempos de llegada entre los diferentes canales, el sistema
es capaz de discriminar si son el mismo evento o distintos. Entonces, si considera que es el mismo evento, solo lo contará en el primero de los sensores en el que se haya detectado. En este caso, como el daño, que es un taladro que le hicimos a la pieza, está más cerca del sensor 3 que de ningún otro, pues a partir de un momento, a partir de este punto ya, se ve que el canal 3 empieza a subir de forma exponencial. Los otros 3 pues están más tranquilos. Entonces, esta sería la manera de localizar por zonas. No hay que hacer mucho más. Como veis, la resolución espacial que nos permite también es muy pobre. Dependerá mucho de la cantidad de sensores que tengamos. Si tenemos 4 sensores y tenemos 4 zonas críticas en nuestra estructura, bueno, nos puede permitir saber cuál de las zonas está comenzando a fallar. En este caso, lo mismo aplicado en un caso 2D, ¿vale? Tenemos 3 taladros un poquito por encima del centro de la probeta y, por tanto, toda la actividad que se genera cuando ya se empieza a dañar la pieza se suma solo en los sensores 1 y 2. Ya lo veis, el verde y el rojo. Y que finalmente, bueno, aquí es por donde rompe. Pero bueno, esta técnica de localización es como demasiado básica. Es más interesante quizá tratar de hacer algo como esto. Un ejemplo muy sencillo, en una dimensión, pues consistiría en indicarle, en primer lugar, al software cuál es la velocidad de propagación de las ondas que vamos a recoger. Sabiendo la velocidad de propagación de las ondas, el software utilizaría la diferencia entre los tiempos de llegada de un canal a otro, y de esa forma podría definir el punto estimado del evento, del daño, de la fuente de esas ondas. Pues ya vemos aquí, vamos cargando y a lo largo del tiempo, pues a partir de unos 150 segundos, que la tenemos aquí, ya se ve que en torno a 80 milímetros comienza a haber actividad. Concretamente, todos los puntos, bueno, la mayoría de los puntos son puntos amarillos, que son el canal número 3, que coincide con lo que veíamos antes en la localización usando únicamente los sensores, que sería este canal, pero bueno, aquí tenemos más precisión. No solo sabemos que es el 3, sino que está en este punto. Si hacemos un histograma de toda la actividad acústica que tenemos aquí, pues vemos perfectamente que el ganador es esta columna que está justo por debajo de 80. Serían 78, 79 milímetros. Entonces, pues muy bien. Aquí hemos acertado. Otro caso en una sola dimensión, algo más complejo que el anterior. Bueno, es una propuesta que hicimos para medir la propagación de la grieta en ensayos de este tipo, ensayos DCB, donde se hace un pelado del adhesivo. Aquí se pone un adhesivo y las técnicas clásicas lo que harían sería fijarse o con una cámara, hacer una medición visual del frente de grieta. Después se podría corregir de una forma o de otra, tratando de estimar esa zona de deformación que hay justo por delante del frente de grieta. Pero bueno, nosotros lo que aportábamos aquí era, oye, si ponemos sensores de emisiones, quizás voy a pasar a la siguiente para que se vea el ensayo ya concretamente. Si ponemos sensores de emisiones acústicas, lo que podemos hacer es estimar concretamente en qué punto se está dando la actividad acústica, que no necesariamente tiene que ser el punto justo del frente de grieta, como se puede ver en estos diagramas. No lo he comentado, pero el caso de la izquierda sería un adhesivo rígido y el caso de la derecha sería un adhesivo flexible. Entonces, el método tradicional mediría con métodos visuales, usando cámaras, estos
triángulos que se ven aquí, en la localización del frente de grieta, y después se usa, utilizando la complianza, se corrige este frente de grieta para estimar por dónde está dándose el daño. Nosotros, por encima de esto, añadimos la localización de emisiones acústicas y bueno, ya vemos el resultado bastante satisfactorio. En el caso, claro, aquí depende del tipo de adhesivo, pues puede haber mayor dispersión, menor dispersión de los eventos, pues en función del material. Al final, que es el material que está generando esos eventos. Aquí vemos, en este caso, hay algo más de dispersión. Vale. Vale, localización en el plano. No lo he comentado antes, en el caso de la localización en una dimensión, pero siempre necesitamos un número de sensores. En el caso de 1D necesitaríamos un mínimo de 2 sensores. En el caso de localización en el plano 2D necesitaríamos al menos 3 sensores y para hacer localización 3D necesitaríamos un mínimo de 4. Lo que es muy interesante es tener algún sensor de más, porque de esta forma el software hará esa localización de forma redundante con los diferentes grupos de sensores que tenga disponibles y será capaz de estimar lo que él llama la incertidumbre o bueno, una especie de error estimado. Si los diferentes grupos de sensores le dan la localización muy precisa, pues el error es bajo. Pero si los diferentes grupos que pueda conformar le dan diferentes localizaciones, nos dirá que hay un error, que prevé que haya un error mayor. Entonces, ahí es interesante. Vale, este ensayo de aquí, pues un ensayo 2D, que es el mismo que os mostraba antes con este diagrama. En este caso, bueno, tenemos los 4 sensores y los 3 taladros, que están aquí marcados en este diagrama con estos puntos negros, y la localización 2D nos ofrece estos resultados. Va colocando puntitos de un color u otro, dependiendo quién ha sido el canal que lo ha detectado el primero, y los coloca en este gráfico 2D. ¿Vale? Ya veis que todos los puntos, bueno, la mayoría de puntos se colocan en esta línea, que es donde evidentemente va a fallar, que es donde falla finalmente. Otra localización en el plano, algo más compleja que la anterior, porque bueno, esto a primera vista diríamos, tenemos una estructura 3D, vamos a hacer una localización 3D. Realmente no es así, porque el medio que disponen las ondas acústicas para propagarse no es tridimensional, sino que es una configuración 3D utilizando placas 2D. Entonces realmente aquí tenemos que aplicar una localización 2D. ¿Cómo hacemos la localización 2D? Bueno, hemos puesto aquí sensores en esta piel de arriba, el sensor 3 y el 4, y en esta costilla, que es la costilla central que veis aquí. Esto sería un ensayo a flexión 3 puntos. Parece que la zona central es la que más sufre. Pues colocamos los sensores de esta forma para ver qué zona sufre más. Y para hacer la localización con el software, lo que haríamos es algo así como desplegar este plano que es la piel de arriba y esta costilla. Lo desplegamos utilizando esta línea azul que he marcado, que sería la unión entre la costilla y la piel, y ya tenemos una localización 2D clásica. ¿Vale? Y bueno, por mencionar un poquito los errores de localización más habituales, pues el que prevemos todos, pues si la onda o modo que estamos recogiendo no es el que preveíamos, pues si la velocidad coincide, perfecto, pero posiblemente la velocidad no vaya a coincidir. Entonces, ahí vamos a cometer un error de localización. También podemos tener problemas cuando la estructura es muy compleja y hay muchas vías de propagación
diferentes. Y otra, pues veíamos antes un diagrama donde había 3 ondas de diferentes tipos en el mismo hit, ¿vale? En la misma recogida de evento. Pues eso nos puede dar problemas. Esto quizás con estos diagramas se entiende mejor. ¿Qué nos puede ocurrir? El ajuste de los umbrales es muy crítico. Si ajustamos los umbrales de forma muy estrecha, podría ocurrirnos que la onda se detecte un poquito antes de que realmente ha llegado la onda que nos interesa. Si la onda que nos interesa es esta flecha verde, el first time crossing, que sería el primer cruce del umbral, lo detecta aquí, entonces aquí habría un gap, un error. En este caso, con un umbral un poquito más amplio, detecta correctamente, es el mismo, el tiempo de detección y la onda, la llegada de la onda, en este caso también. Y en el cuarto caso, pues lo que tendríamos es un umbral demasiado amplio. Tenemos un umbral demasiado amplio, entonces la llegada real de la onda no se detecta, sino que se detecta pues aquí un pico que está más tarde, que llega más tarde. Entonces hay aquí un error, al contrario que aquí, el error contrario. ¿Vale? Los errores más típicos. Vale. Paso ahora a otro apartado, el análisis de transitorios. El análisis de transitorios no es necesario. Muchas veces con un análisis clásico basado en los parámetros descriptivos de los eventos es suficiente, pero el análisis de transitorios nos puede dar mucha información si tenemos tiempo para procesarlo. Lo más normal sería hacer un análisis en frecuencia con los transitorios que nos permitiría identificar los mecanismos de fallo. ¿Qué diferencias hay entre el análisis clásico y el transitorio? Y bueno, ventajas y desventajas. La desventaja principal del análisis transitorio es la elevada cantidad de memoria que requiere. Si tenemos un ensayo de varias horas y hay mucha actividad acústica, pues posiblemente un disco de 500 gigas pues nos dure algunas horas, no demasiadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el ensayo prevemos que dure varios días, quizás hay que hacer ensayos de transitorios, recogida de los transitorios cada X horas y el resto del tiempo hacer análisis clásico. Pero bueno, ¿qué nos aporta el análisis de la señal, el análisis de los transitorios? Bueno, una mayor riqueza de la información, porque tenemos la señal en bruto, cada evento, tenemos toda la información ahí. Tenemos también la posibilidad de verificar la calidad de la adquisición. Los diagramas que os acabo de enseñar de que el umbral puede ser demasiado amplio o demasiado estrecho, ahí nos permitiría saber si lo está recogiendo correctamente. Nos permite, a lo mejor, si queremos procesarlo después con otro sistema, nos permitirá hacerlo. E incluso, bueno, nos permite aprender para el próximo ensayo. Lo más interesante quizás, el análisis frecuencial para la caracterización de mecanismos de fallo y, bueno, tratamiento de la señal para mejorar su calidad, otro tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pegas tiene? Aparte de la memoria que he comentado, bueno, la necesidad de una tarjeta de adquisición específica que permita recoger toda esta información. El análisis requiere más tiempo y algo más complejo y que no es en tiempo real. Esto es el análisis frecuencial, por ejemplo, no nos lo hará el sistema en tiempo real, sino que nosotros guardamos todas las ondas, todas las señales y después ya lo hacemos en postprocesado. Entonces, a lo largo del ensayo no podremos tomar decisiones en función de este análisis de transitorios. Vale, aquí vemos una señal
esta sí es una señal real y podéis ver cómo, bueno, al comienzo de la señal, ya veis aquí una línea azul, que es el momento en el que se detecta que la señal cruza el umbral. Y en esta primera parte, en estos primeros milisegundos de la señal, la frecuencia de la señal es alta, es muy alta. Y después parece que la señal ya tiene una frecuencia más baja. Pues eso posiblemente es porque este hit se compone de diferentes ondas, de diferentes tipos de onda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se selecciona en el software, podríamos seleccionar diferentes ventanas. Nos puede interesar analizar la zona inicial, la zona central, más adelante, más atrás, y obtendríamos espectros de este tipo. Entonces, con estos espectros, pues fijándonos en los picos, podríamos tratar de identificar los mecanismos de fallo predominantes. Aquí tenemos unos diagramas de diferentes autores donde clasifican los diferentes rangos de frecuencia con algunos mecanismos de fallo de composites. Aquí podéis ver, bueno, en líneas generales, lo que están todos de acuerdo es que el rango de frecuencia más alto, bueno, digamos a partir de 300 kHz, hay una relación directa con la rotura de fibras, que serían las áreas verdes, y por debajo de 300, pues quizás tendríamos ya delaminación, rotura de la matriz, despegues, etc. Ya frecuencias más bajas. Vale. En líneas generales que tenemos en temas de frecuencia. ¿Esto cómo lo aplicaríamos? Bueno, en este diagrama veis un ensayo a lo largo del tiempo. Esto, como os decía, se ha hecho en postprocesado. Esto en tiempo real no lo podríamos ver. Pero en postprocesado sí que podemos chequear lo siguiente. Y vamos cargando por esta línea rosa que tenemos su eje aquí en newtons. Y en la zona de carga media, decir que para estas cargas ya habíamos detectado daño, ya habíamos definido que había daño en la estructura, concretamente en esta zona, en el ensayo de 3 puntos que os comentaba antes, sería una flexión 3 puntos aplicando aquí arriba y los sensores aquí en la costilla y en la piel de arriba. Entonces, en toda esta zona, aquí tenemos el eje de frecuencias, tenemos mucha actividad, sobre todo el canal 3, en torno a 100-150 kHz. Bueno, asociamos eso no a rotura de fibra, sino a un despegue o rotura de matriz, etc. Y bueno, durante el ensayo nos fijamos que en estas cargas aquí había esta pequeña grieta, este despegue entre la costilla y la piel de arriba. ¿Vale? Más adelante ya seguíamos, ya veis que hay cargas y descargas y luego zonas de tipo meseta, íbamos verificando también los diferentes criterios de fallo, pero ya a partir de una carga de en torno a 11.000 o 12.000 newtons, vemos que aparece una actividad muy importante en el canal azul, que sería el canal 4, y sobre todo lo llamativo es que empieza una actividad en esta zona de 300 kHz, que antes no había aparecido. Entonces, bueno, aquí ya sospechamos que el mecanismo de fallo es distinto y como podéis ver, bueno, pues aquí tenéis la estructura ya, una vez que falló, qué pinta tenía. Por dentro no sé si se aprecia muy bien, pero aquí se ven unas rayas con toda la estructura rota. Y aquí la piel de arriba hundida, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos ese link entre las frecuencias y los mecanismos de fallo. Y, bueno, por mencionar brevemente los temas en los que estamos trabajando ahora, la fatiga.
fatiga en propagación de grieta y en rodamiento de baja velocidad. Tenemos aquí un caso, claro, en fatiga los criterios de fallo, de daño, no son tan directos de aplicar, pero bueno, estamos trabajando para tratar de aplicar también las emisiones en la propagación de grieta en fatiga. En este otro caso, rodamientos de baja velocidad. En rodamientos de velocidad más alta, las técnicas clásicas de vibraciones son aplicables, pero en baja velocidad no nos valen esas frecuencias características del paso de la bola por la pista y todas esas no nos sirven. Entonces, aquí trabajamos con emisiones acústicas. Lo consideramos fatiga porque la carga que se da en la pista evidentemente es cíclica. Entonces, ahí hay una fatiga en la pista. La carga que tenemos sobre el rodamiento es constante, pero en la pista sería cíclica. Bueno, tampoco tengo más, entonces yo creo que ya va siendo hora de terminar. Conclusiones. Bueno, desde nuestro punto de vista, la técnica de emisiones acústicas es muy potente y versátil para un montón de materiales y, por supuesto, para los composites también. Yo creo que es el material en el que más ensayos hemos hecho nosotros. Permite identificar el daño desde una fase muy incipiente. Ahí, en comparación con otras técnicas, sí que diríamos que detectaríamos el daño mucho antes que una inspección visual o incluso termografía o ultrasonidos. Porque a nivel macro, el daño que detectamos con emisiones acústicas, el comienzo de ese daño no es visible. Estamos viendo micro roturas. Entonces, detectamos daño, pero no lo detectaremos con estas técnicas. Permite localizar el daño con un setup sencillo, porque no hay que hacer un barrido ahí centímetro a centímetro, sino que pones los sensores en unos puntos y ya él triangula y nos permite con un setup sencillo hacerlo. Y bueno, análisis más avanzado de las señales para estudiar la naturaleza del daño. Vale. Estas serían las conclusiones principales. Y por mi parte, nada más. Agradeceros a todos la asistencia al webinar y, bueno, si tenéis dudas, encantado de responderlas. Y os dejo también mis datos ahí por si se os ocurren dudas más adelante, que no se os ocurran en el momento, me podéis contactar. Vale, gracias. Bueno, pues gracias a ti, Marcos, por este webinar tan instructivo e interesante para todos los que nos dedicamos al mundo de los materiales compuestos. Bueno, al principio no lo hemos dicho porque íbamos un poco cortos de tiempo, pero podéis hacer preguntas y respuestas. Encontraréis un lugar para hacerlas, preguntas y respuestas. También podéis chatear con Marcos. Y bueno, pues abrimos este espacio para que podáis preguntarle todo aquello que queráis saber o que queráis profundizar sobre lo que nos ha comentado Marcos. Yo quería preguntarte, Marcos, si estas técnicas se podrían utilizar, por ejemplo, como un ensayo de calidad en líneas de fabricación, o si incluso ya se están utilizando, porque veo que sí que lo habéis hecho en proyectos como el que nos has comentado del Clean Sky con Aernova. Sí, en ese caso no era una técnica de calidad en el sentido de línea de montaje, era en un banco de ensayos, pero yo creo que en ensayos de calidad también perfectamente sería posible. Yo me imagino una línea de montaje en la que salga cada cierto tiempo una pieza, que se le quiere hacer una pequeña carga y esa carga nos indicaría si hay daño o no. Teniendo en cuenta que la actividad acústica o que la verificación del daño no requiere la rotura de la pieza con esta técnica, es
ensayo al final no destructivo, ¿verdad? Perfectamente podemos aplicar una carga si no percibimos actividad suficiente como para indicar que hay daño, esa pieza se considera sana y podría continuar su curso pues, comercial, vamos. Yo creo que sin problema. De acuerdo. Bueno, tenemos muchos participantes de la zona norte de tu tierra y de hecho uno de ellos, bueno, pues ha escrito una palabra que yo desconozco qué significa, la voy a intentar decir, Arratsaldeon. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué significa Arratsaldeon? Buenas tardes. Vale. Sabía lo de Egunon, pero mira, ya he aprendido otra palabra. Bueno, Aitor Aramburu ha sido quien te dice Arratsaldeon, jolín. Y pregunta, ¿sobre qué rango precio anda a utilizar la tecnología sensores más software de adquisición? Bueno, la tecnología, el equipo de medida, pues barato no es, la verdad. Puede costar unas pocas decenas de miles de euros al menos, entre el equipo, más sensores, etcétera. Sí, tenemos que gastarnos, pues no sé, 30.000, 50.000, depende de la cantidad de canales que queramos. No sé si es suficiente respuesta. Bueno, el utilizarla, después ya, pues ahí ya no te tienes que gastar porque los sensores no son fungibles como puede ser el caso de las galgas extensométricas o la fibra que se pega en las piezas. Los sensores se supone que si los cuidas te van a durar, pero el coste del equipo sí es caro. Vale. Aitor hacía otra pregunta posterior y comentaba si es válido en entornos industriales. Si tú crees que es válido en entornos industriales. Válido, sí, por supuesto que es, porque nosotros hemos hecho varios ensayos en entornos industriales. La pega, si el entorno industrial tiene mucha actividad de maquinaria industrial alrededor, habría que ajustar correctamente la medida. Habría que ajustar, pues, posiblemente el tipo de sensores a usar, quizás más importante, los filtros a emplear. Como decía antes, las ondas acústicas de baja frecuencia no se atenúan tan rápido, viajan mucha distancia. Entonces, si tenemos máquinas alrededor a 20, 30, 50 metros que generan mucho ruido, me refiero en ruido de emisiones acústicas, ¿vale? No el ruido que nosotros escuchamos. Si generan mucho ruido, puede ser necesario tratarlo y bueno, filtrarlo de alguna forma, eligiendo un rango de frecuencia de adquisición más alto, por ejemplo. Yo creo que sí. Filtros de notch que filtremos bandas de frecuencia muy estrecha para evitar ese ruido de maquinaria del entorno. De acuerdo. Betsabe Delon pregunta en el chat. Buenas tardes, muchas gracias por realizar esta actividad. Tengo una pregunta. En general, ¿qué complicaciones se observan al trabajar con polímeros? Complicaciones. No, yo no considero que haya complicaciones diferentes a la de otros materiales. Hay que conocer, si queremos hacer localización, hay que conocer las velocidades de propagación. Para eso podemos utilizar el test de las minas que decía antes, el HSU Nielsen, para tratar de caracterizar nuestro material, por un lado,
pero también la geometría. La propagación de ondas no depende solo del material, sino también del grosor, etcétera. Entonces, habría que caracterizarlo. No, bueno, no considero que haya un problema concreto. De acuerdo. Seguimos. Tenemos con nosotros a uno de nuestros webinaristas, Federico Esquet, un saludo, que tiene varias preguntas para ti. La primera es, ¿cuál es el tamaño más pequeño de sensores que existen? ¿Y la aplicación de la técnica con un solo sensor es posible? El tamaño más pequeño, bueno, los tamaños seguramente habrá más pequeños que los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sensor de uso general para poder trabajar en diferentes proyectos. Tienen un diámetro de 20 milímetros. Pero sí que hay sensores más pequeños, posiblemente de 5 milímetros se encuentren. Pero yo no los conozco, bueno, no los he utilizado, no los tengo. La otra pregunta era sobre el análisis con un solo sensor. Pues perfectamente válido. Nosotros podemos hacer un análisis de detección del daño con un solo sensor y nos permitirá detectar, aplicar los criterios de Kaiser y de Palier que os he explicado, porque las ondas viajan una distancia importante. Entonces, claro, el problema vendría si tienes una estructura de muchos metros. Ahí habría que tener cuidado de que no se nos atenúen las frecuencias altas. Pero vamos, si la estructura no es una exageración de tamaño, perfectamente con un solo sensor hacemos la detección del daño. Lo que no podremos es localizar, a menos que cojamos ese sensor y lo vayamos moviendo a lo largo de la estructura y hagamos diferentes ensayos tratando de identificar diferencias en la actividad acústica en cada ensayo, pero bueno, eso lo veo bastante engorroso y complejo. Vale. Federico hace una tercera pregunta y es, ¿cuál es el límite de temperatura de los palpadores acústicos? Por lo visto hay sensores con electrónica integrada, es decir, la preamplificación va dentro del sensor, que esos aguantan menos, y hay otros que aguantan más. Más o menos, yo creo que los nuestros son en torno a 90 grados centígrados o algo así. No lo recuerdo con precisión, sé que en su día lo miré para una aplicación donde había calor, pero en torno a 90. Quizás usando algún tipo especial se pueda subir algo, posiblemente 120 o algo así de temperatura de la superficie se podrá alcanzar. Perfecto. Arturo Gómez pregunta, ¿es posible utilizar la técnica para caracterizar el daño generado por eventos dinámicos como impactos sobre laminados? Y si existe alguna restricción para eventos con duraciones de tiempo tan cortas. Esta es una pregunta que no es evidente. Claro, nosotros los ensayos más clásicos de emisiones acústicas serían los de ensayos cuasi estáticos, ¿verdad? Ahora estamos tratando de avanzar en la línea de la fatiga, pero en impactos, pues no lo tengo claro, la verdad. Lo que comenta ahí de que haya restricción para eventos de duraciones tan cortas, no creo, o sea, sé que no hay problemas para duraciones cortas, porque el sistema, los eventos que recoge el sistema tienen una duración muy, muy corta, vamos, se mide en microsegundos, ahí no hay problema.
el muestreo es de 10 megahercios, en torno a 10 megahercios. Entonces, eso no. Habría que definir los criterios de fallo a utilizar para el impacto en sí, que eso ahí veo la complejidad. Y sobre todo, que en ese impacto no sufran los sensores también. Ahí veo otro problema. Pero por el tiempo, la duración corta, no. Vale. Bueno, Federico Esquet te da las gracias por las respuestas a sus preguntas anteriores. Y ahora pasamos el turno a otro de nuestros webinaristas y además miembro de la Junta Directiva, Faustino Mujica, de la UPV. Hola Faustino, ¿qué tal? Y que dice así: ¿la técnica detecta la profundidad a la que se produce el fallo asociado al evento acústico? No detecta la profundidad. Si ponemos los sensores en una superficie, no nos va a decir a qué profundidad está. Lo que podríamos hacer para detectar la profundidad es utilizar sensores en el lado opuesto y, por tanto, ahí sí que podríamos hacer una localización de la profundidad, dado que le añadiríamos esa dimensión con ese sensor en el lado contrario. Pero si sensorizamos solo una superficie, no tenemos profundidad. De acuerdo. Bueno, seguimos porque quedan unas cuantas preguntas, ¿eh, Marcos? Ignacio Gutiérrez. A nosotros, por cierto, nos encanta, ¿eh? O sea que podéis seguir haciendo preguntas. Creo que Marcos hasta las 7 de la tarde puede estar con nosotros, ¿no? Tengo por delante tiempo de sobra. Bueno, pues Ignacio Gutiérrez te pregunta, bueno, hola, se ha mencionado que en cada canal se prefija el rango de frecuencia a medir y no se podrá variar, pero esto es en caso de emplear un equipo específico. ¿Es posible realizar ensayos con equipos genéricos, por ejemplo, con tasas de muestreo de 100 kilohercios? Bueno, la primera afirmación, ahí se comenta, se prefija el valor de la frecuencia a medir y no se podrá variar. Se puede variar si se pausa el ensayo, se pausa la adquisición, se cambia y se continúa sin problemas. En el equipo concreto que utilizo yo, claro. Es posible realizar con equipos genéricos. Bueno, por poder quizás se podría, pero claro, el método que se utiliza para la adquisición y postprocesado es un método basado en eventos, como os comentaba. Entonces, si recogemos con 100 kilohercios, que es una velocidad de muestreo muy pobre para emisiones acústicas, podríamos recoger eventos, necesitaríamos un filtro anti-aliasing en torno a 50 kilohercios. Por tanto, tenemos el rango 20-50 para recoger información. Muy escueto, pero aún así lo más importante es que tendríamos que desarrollar por encima un algoritmo que nos caracterice todos esos eventos, la amplitud, el contaje, la energía, si queremos hacer frecuencia, todo eso el software comercial te lo da y si lo quieres desarrollar tú, pues puede ser muy complejo. A mí no se me ocurre, al menos, no se me ocurriría. Bueno, Faustino te da las gracias, muchas gracias, y Arturo Gómez también te da las gracias por la respuesta, ¿vale? Aitor Aramburu te da las gracias por las respuestas anteriores, pero tiene otra pregunta que te leo. ¿Con qué compuestos se pegan los sensores al material? Entiendo que la unión es un punto crítico, ¿no? Sí. Es muy importante cómo cómo colocar el sensor sobre la superficie.
lo normal suele ser utilizar una silicona tipo grasa, pero eso no pega, es simplemente para asegurar el contacto y que las ondas que van por la superficie del material puedan llegar hasta el sensor correctamente. Entonces, ¿cómo lo pegamos? Pues hay que pegarlo con un método distinto a esa silicona. Podemos utilizar, en el caso que veíamos por ahí atrás, bueno, no sé si nos da tiempo, pero con cinta aislante, si la probeta es muy estrecha y nos permite utilizar cinta aislante alrededor de ella, eso es muy, muy cómodo. Podemos utilizar unos puentes magnéticos que te vienen con el equipo directamente. Si la estructura es ferromagnética, que aplica la fuerza correcta con unos muelles. Incluso, pues podemos, en otros casos lo hacemos con bridas de estas de plástico. Se ponen un par de soportes de bridas pegados con cianocrilato a la estructura y con un par de bridas. Lo que hay que hacer es asegurar que haya contacto y hay que asegurar una ligera presión sobre la superficie. El contacto en sí es una grasa que no pega. Vale. Mayra Yufeli te saluda. Hola, buenas tardes. Y quisiera saber la dificultad que hay al utilizar emisiones acústicas en maquinaria rotativa. Pues, hola, buenas tardes. La dificultad que hay con este tipo de maquinaria es justo uno de los puntos en los que estamos trabajando ahora, porque es fatiga, al fin y al cabo. La maquinaria rotativa pues llevará cojinetes o rodamientos y las tensiones que se dan ahí son cíclicas y eso es fatiga. Entonces, habría que definir qué criterios de fallo emplear y cómo aplicarlos. Otro problema que puede tener la maquinaria rotativa es que emita mucho ruido de emisiones acústicas, ¿vale? Muchas señales sucias que haya que filtrar de alguna forma. Entonces, sí, es más complejo en maquinaria que en un ensayo cuasi estático. De acuerdo. Joel Jurado pregunta, hola Marcos, gracias por la presentación. ¿Cuál es el rango de tamaño de estructuras que se pueden considerar y monitorizar? Y si es posible aplicarlo a grandes estructuras de compuesto tipo turbinas eólicas. Yo creo que sin problema se podría utilizar como decía antes, hay que jugar con la atenuación de las ondas, porque si queremos buscar ondas de mayor frecuencia, lo vamos a tener difícil. En pocos metros se van a atenuar. Entonces, tendríamos que centrar el análisis en el rango de frecuencia más bajo, que son las ondas que viajan más lejos. Pero sin problema en industria suele haber muchas veces problemas por las emisiones que generan máquinas que están lejos, a muchos metros. Entonces, eso es indicativo de que las ondas viajan muchos metros, sobre todo las de baja frecuencia. Mayra te da las gracias por tu respuesta a su pregunta anterior. Y tenemos a Joel, también te da las gracias. Ignacio Gutiérrez te da las gracias por adelantado y te plantea lo siguiente. Ya que el análisis clásico con frecuencias de 20 a 50 kHz no es muy recomendable, ¿cabe barajar entonces el análisis espectral de frecuencia de la señal? Es decir, como si fuera un sensor de vibración típico. La verdad que tengo dudas de en qué sentido responderlo, pero si se hace un análisis espectral de estas señales entre 20 y 50,
ya habéis visto antes en el análisis espectral que principalmente lo que buscamos es distinguir entre los mecanismos de fallo, ¿verdad? Veíais que los rangos eran bastante amplios. Si solo tenemos información en este rango tan estrecho, hacer el análisis en frecuencia creo que no aporta demasiado. No digo que no sea posible y que en una aplicación concreta no vaya a funcionar, pero de forma general analizar la frecuencia para un rango tan estrecho, prácticamente 20 hercios o 50 no nos indica nada, es todo lo mismo. La diferencia sería si es 50 o si es 300 o si es 800. Y claro, si es... sí, básicamente eso. No sé si quiere, Ignacio, si quieres concretar un poquito más la pregunta, porque creo que no lo estoy entendiendo del todo bien, ¿eh? Pues bueno, Ignacio, como te comenta Marcos, está abierto si quieres especificar algo con más detalle. De momento no tenemos más preguntas de los asistentes. Entonces, bueno, pues aprovecho, bueno, sí, tenemos otra más. Suele pasar cuando dices que no quedan más, entonces... Sí. Federico Esquet, de nuevo, dice, ¿tiene algún efecto el tipo de ondas volumétricas o de superficie, tanto en el nivel de detección como en la separación de tipos de daños? ¿Tiene algún efecto? El tipo de onda no es que se detecten más o menos, es que van a estar más presentes en la estructura unas u otras. Todas se detectan perfectamente. Al final lo que se detecta, el sensor detecta realmente pues, un desplazamiento de la superficie, ¿verdad? Es un desplazamiento muy, muy pequeño, pero no importa que sea un tipo de onda u otra. Si el material, si nuestra estructura tiene un grosor fino, pues bueno, predominarán las ondas de Lamb, por ejemplo. Si el material tiene un grosor más amplio, bueno, pues veremos más ondas de superficie, que son las que, pero son porque predominan estas en el medio, no porque las detectemos mejor o peor. De acuerdo. Ignacio hace una especificación y dice, sí, me refería a no establecer un threshold, sino a adquirir directamente y realizar una FFT de la señal. Quizá estoy malinterpretando el método. Vale, bueno, si no aplicamos un umbral de detección, realmente no estamos detectando diferentes eventos, que es en lo que se basa esta técnica. Realmente, Ignacio lo que plantea es medir como si fuera un acelerómetro cualquiera, quizás con una sensibilidad mayor, porque nos vamos a esos sensores que se centran en una frecuencia más alta, pero ya no serían aplicables los criterios de este método, porque se basa en la actividad, en el número de eventos que registramos. Si no ponemos un threshold, no podemos hacer un contaje de eventos, no podemos determinar la amplitud de los diferentes eventos, entonces eso sería otra tecnología. Bueno, la tecnología puede ser la misma, pero no sería esta técnica,
habría que aplicar un algoritmo definido por el usuario y que puede valer o no en función de lo que se quiera aplicar. Sí, pero es un poco salirse del método. Vale. Pues bueno, si Ignacio quiere añadir algo más o... Vale, te comenta que está entendido y te da las gracias. Vale, de nada. Bueno, podéis hacer una pregunta más, 2 preguntas más. Simplemente, bueno, daros a todos las gracias por estar aquí. Recordaros que el mes que viene nuestro webinar se celebrará el 29 de abril. Para ello contamos con Tamara Blanco de Airbus y nos va a hablar del grafeno para aplicaciones de anti- y deshielo en aeronáutica. Todos aquellos que estéis interesados en la temática, pues por supuesto estáis invitados a asistir. De momento no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más, Marcos, que se te ha podido quedar un poco... No. Yo, por mi parte, nada, agradeceros a todos la ocasión de explicaros esto, también las preguntas que eran interesantes y nada más. De acuerdo. Bueno, a todos los que estáis, comentaros que Marcos pone a vuestra disposición el PDF de la presentación de hoy, que os enviaremos la semana próxima y donde se incluye su correo y nosotros también lo pondremos a él en copia. Cualquier cosa que queráis preguntarle, él está abierto para posibles colaboraciones en el futuro con su grupo de trabajo dentro de Ikerlan. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo y por este gran webinar que bueno, con la cantidad de preguntas que hemos tenido, está claro que ha resultado muy interesante para todos los asistentes. Un saludo y eskerrik asko. Vale, eso regatik. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos y cuidaros.